Bienvenidas y bienvenidos al Arte de Habitarte, un podcast de salud, bienestar y conciencia. Aquí encontrarás un espacio íntimo y seguro, donde exploraremos cómo habitar el cuerpo, la mente, el alma desde la medicina, la espiritualidad y la belleza con propósito. Un lugar sin juicios, abierto a la curiosidad y el aprendizaje, donde cada conversación te invita a mirar tu vida con nuevos ojos. Te acompañaremos en este viaje de regreso a ti, inspiradas en el arte del wellness, entendido como el estudio del ser y del equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Porque la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino la oportunidad de vivir tu mejor versión, con presencia, conciencia y la experiencia plena de habitarte desde el amor propio. Bienvenidos a un nuevo episodio del Arte de Habitarte. Hoy tenemos el honor de conversar con una invitada muy especial, la doctora Margarita Tarragona, psicóloga, investigadora y una de las grandes referentes de la psicología positiva y narrativa del bienestar. Margarita es docente del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y de la Universidad de Pensilvania, donde comparte su experiencia en psicología positiva aplicada y florecimiento humano. Su trabajo une la investigación científica del bienestar con la práctica cotidiana de vivir con propósito, presencia y gozo. Hoy hablaremos con ella sobre cómo vivir más conectado con lo que hacemos, cómo acceder al estado del flow y cómo construir el bienestar desde una narrativa más amable con nosotros mismos. Margarita, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, estoy muy contenta. Muchas gracias, Edimar y Carla. Gracias a ti, Margarita. En el Arte de Habitarte, Margarita, nosotros hablamos mucho sobre la conexión entre ciencia, conciencia y bienestar, y tu trabajo encarna justamente ese puente. Y para quienes aún no te conocen, Margarita, ¿cómo te describirías más allá de los títulos académicos? Qué interesante. Soy una mujer, mamá, abuela, amiga, y aunque entiendo que uno no se debe limitar por su profesión, la verdad es que mi trabajo como psicóloga sí es una parte muy importante de, pues no sé, de mi identidad o de lo que le da sentido a mi vida, ¿no? Eh, Diría lo más importante son pues mi identidad en relación con la gente que quiero, mi familia, mis amistades y después mis alumnos, mis colegas y mi trabajo como profesora. Margarita, para empezar a dar contexto a nuestra audiencia, uno de los temas que más te apasiona es el estado del flow. ¿Podrías contarnos qué es exactamente ese estado y cómo se siente vivirlo? Claro, el estado de flow es un estado de conciencia que, por cierto, nombró y empezó a investigar Mihai Csikszentmihalyi, uno de los padres de la psicología positiva, y es ese estado en el que entramos cuando estamos totalmente concentrados en lo que estamos haciendo, cuando estamos absortos en una actividad. Y seguramente las personas que nos escuchan pueden identificar, si les digo, piensen recientemente cuándo has estado tan metida en algo, tan concentrado en algo que se te haya pasado el tiempo rápido. Generalmente esa es una de sus características, una distorsión en la percepción del tiempo. Y también que mientras estás haciendo eso, no estás pensando en otra cosa, en el momento no te estás juzgando, sino que realmente estás como hecho uno con la actividad. ¿Y por qué es Claro. importante? Es importante porque se ha visto que cuantas más de estas experiencias tenemos, más felices somos. Es uno de los ingredientes de la felicidad. Por ejemplo, en el modelo del bienestar del doctor Seligman, a quien ustedes mencionaban, hay como varios ingredientes del bienestar y uno de ellos es esta capacidad de lo que en inglés se llama engagement, el estar realmente implicados, involucrados con nuestras actividades, con el mundo y con la vida. Claro, y entiendo según, como lo mencionas, ¿no? Que el flow es uno de los ingredientes de la felicidad. Entonces, ¿qué relación hay entre ambos? ¿Cómo podríamos decir que el flow es una puerta de entrada al bienestar? Eh, bueno, porque, y esto seguramente a ustedes les hará sentido por su interés en la atención plena, el mindfulness, porque Mihai Csikszentmihalyi decía que la atención es la puerta de entrada a la conciencia, ¿no? Y aquello a lo que pones atención se vuelve algo muy importante para tu forma de percibir el mundo, de entenderte a ti mismo. Entonces, cuando estamos realmente
absortos en algo y estamos usando nuestras capacidades, nuestras habilidades. Esto tiene como como un efecto dominó positivo. Menciono de las habilidades porque hay otros momentos en la vida en los que podemos estar concentrados, relajados, pero el flow lo que tiene de particular es que entramos en flow cuando estamos generalmente haciendo algo, resolviendo un crucigrama o jugando ajedrez o corriendo o nadando o en fin, casi en cualquier, no sé, tú que eres médica, a lo mejor cuando estás haciendo un procedimiento o si estás escribiendo Sí, algo. realmente cuando hay Sí. algo que te apasiona y que estás allí en tu concentración máxima y te dices, oye, es que está fluyendo. Efectivamente, entonces implica una parte de poner en juego, poner en práctica nuestras habilidades. Y esto nos contribuye a la felicidad, ¿no? Porque las personas necesitamos sentirnos capaces, necesitamos sentir también que contribuimos y muchas veces aquellas actividades de flow tienen un componente que estamos ayudando a alguien haciendo algo, contribuyendo a nuestro crecimiento. Y Margarita, ¿cómo podríamos entrenarnos para reconocer cuando estamos en flow o cuando lo hemos perdido? Mm. Ahí hay una especie de paradoja porque parte de lo que pasa cuando estás en flow es que no estás como consciente de ti mismo, ¿no? Por un momento estás totalmente como perdido, aunque no me gusta la palabra perdido, ¿no? Pero fundido con la actividad. Entonces, en ese momento no estás pensando, estoy en flow o no estoy en flow. Más bien te das cuenta después de, "Ah, ya pasó media hora, no puede ser. Yo pensé que habían pasado 5 minutos". Entonces te das cuenta generalmente después, porque si en el momento te das cuenta, curiosamente se pierde esa experiencia, ¿no? Claro, sí, es como esa conexión, ¿no? Cuando estás haciendo esa actividad. Efectivamente. Incluso Csikszentmihalyi llegaba a decir que se experimentaba éxtasis en el sentido, a veces creo que actualmente pensamos en el éxtasis como una experiencia cumbre, como una experiencia mística a veces, pero él hablaba de la raíz griega de éxtasis, que quiere decir un paso al lado o salirse de, y se refiere a que nos salimos de nosotros mismos, no estamos como pensando, evaluándonos a nosotros mismos, no estamos, perdón que introduzca otro anglicismo, pero self-conscious, ¿no? Que es Ujú, una palabra que ujú, no existe en español. No quiere decir que no tengamos ujú. conciencia, sino que no estamos como, ay, como hipervigilantes de nosotros mismos, revisando cómo nos pueden estar percibiendo los demás o sintiendo que a lo mejor nos da pena. No estamos en eso porque toda nuestra atención está puesta en algo más, en otra actividad. Y la idea sería eso, ¿no? Que en el que vamos entrenando el reconocer ese flow es justamente Sí, identificando cuál es mi pasión y en qué me estoy fusionando en el tiempo con esa conexión en efectivamente. esa actividad o en ese momento, ¿no? Claro, podemos, por ejemplo, fíjense que hay un método que me gusta mucho que se llama Designing Your Life, que uso en coaching, sé que Carla también es coach, y una de las Sí. cosas uno de los primeros ejercicios que se proponen es uno que consiste en llevar un diario de todo lo que haces en el día durante 3 semanas y al lado de cada actividad tienes que poner si te llenó de energía o te drenó de energía, si estabas implicado o no, e incluso si entraste en flow. Entonces, ¿cómo saber si entraste en flow? Pues por lo que ya hemos hablado, por esta sensación de total concentración, una distorsión del pensamiento del tiempo. Y entonces, si lo haces un día, a lo mejor no tienes tanta información, pero si lo haces muchos días, sí empiezas a ver patrones. Por ejemplo, en el trabajo, que hay ciertas actividades en las que te sientes desinvolucrado, aburrido, y otras en las que realmente estás totalmente metido en ellas, y entonces empiezas a ver un patrón a lo largo de los días, y eso te da como señales o claves de qué es lo que contribuye a tus experiencias de flow. No se puede forzar, o sea, uno no se puede obligar a entrar en flow, no puedes decir, hoy voy a entrar en flow, pero sí, si te das cuenta de qué tipo de actividades generalmente te hacen entrar en flow, pues las puedes como introducir o programar en tu día, ¿no? Y algo importante también es saber cuáles son las condiciones que hacen más probable que podamos tener una experiencia de flow. Y tiene que ver con varios factores.
Uno, la concentración. Ustedes lo saben, que se identifican cuando entras en esa absorción total. Un requisito es poder concentrarte. Entonces, algo útil es dejar al lado las concentraciones, apagar el celular, cerrar la puerta, pedir que no te interrumpan. Eso es un elemento. Otro muy importante está en la proporción o relación entre qué tan difícil o retadora es una actividad y cuánta habilidad tenemos para ella, ¿no? Por ejemplo, me estaba contando una amiga que ahora se ha hecho muy fan de los estuches de pintar por números, ¿no? Entonces, y que se pasa 1 hora al día haciendo pintar por números. Y lo traigo a colación porque si yo le diera a lo mejor un lienzo en blanco y le dijera, crea una obra maestra impresionista, eh, seguramente se quedaría paralizada o le daría ansiedad, ¿no? Si le diera un crayón rojo y un círculo y le dijera rellena el círculo, pues sería muy aburrido. Pero su estuche de pintar por números está justo en algo que no es ni demasiado difícil como para sentirse ansiosa, ni tan fácil que sea aburrido. Y así se ha visto que cuando las personas entran en flow es porque tienen algo que es suficientemente retador, eh, pero para lo que tengan habilidad. A veces los deportistas, por ejemplo, le llaman estar en la zona, ¿no? Estar en esa área en la que no es fácil, porque si es fácil no nos motiva, pero no es tan difícil que nos llene de ansiedad o nos paralice o nos haga darnos por vencidos. Claro, y Margarita, desde tu mirada, ¿qué sería realmente el bienestar? ¿Cómo lo definirías desde la psicología positiva? Ajá. Hay diferentes definiciones dentro de la psicología positiva. Em, Creo que les voy a contar una más general y una más específica. La más general y en la que están de acuerdo los investigadores que a nivel internacional hacen, por ejemplo, encuestas de felicidad en diferentes países, incluye 3 elementos. Cómo nos sentimos, las emociones, la parte afectiva, y básicamente es experimentar más emociones agradables que desagradables, aunque todas son parte de la vida. Entonces está el cómo nos sentimos. Otro es qué tan satisfechos estamos con nuestra vida, cómo evaluamos nuestra vida. Y eso no es tanto un sentimiento, sino algo más cognitivo, ¿no? ¿Cómo evalúas tu vida? Si piensas cómo puede ser la mejor vida, cómo puede ser la peor vida, cómo es la tuya. Esos 2 elementos, el afectivo y el cognitivo. Y el tercero es la trascendencia o el propósito. Si sientes que tu vida vale la pena, si tu vida contribuye a algo. Entonces, si tuviéramos 3 grandes ingredientes, serían eso, ¿no? Cómo te sientes, qué tan satisfecho estás con tu vida y si sientes que tu vida vale la pena. Y si nos vamos ya a otros modelos como más específicos, por ejemplo, lo que decíamos de Martin Seligman, él dice que el bienestar incluye las emociones positivas, las experiencias de flow de las que hemos estado hablando, el tener buenas relaciones con los demás, tener sentido en la vida y ponernos metas y lograrlas. Claro. Y Margarita, con respecto a hoy en día, ¿no? Se habla mucho de la psicología positiva en lo que tú eres especialista, pero también en esta sociedad se ha llevado mucho y a veces creo que de una manera que no aporta o no ayuda o genera más presión de que tienes que tener pensamientos positivos todo el día, de que tienes que vivir de una manera positiva todo el día, no seas negativo, no hables de esta manera. Entonces se ha vuelto como también muy extremista, pienso yo un poco, ¿no? ¿Cómo podemos vivir de una manera fluida, positiva, que aporte a nuestra vida, pero que no entre al extremo de una psicología o positivismo tóxico? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que eso es una distorsión de la psicología positiva. A lo mejor deberíamos dar 2 pasos atrás para definir qué es la psicología positiva. La psicología positiva es un movimiento dentro de la psicología que se ha propuesto estudiar lo mejor del ser humano, los factores, el funcionamiento óptimo de las personas y los factores que contribuyen a que las personas y las comunidades vivan plenamente.
surge en el contexto de casi 100 años de la historia de la psicología como ciencia, como disciplina, en los que ésta se había enfocado casi exclusivamente en las patologías, los trastornos, los déficits. Entonces la idea es cómo puede la ciencia de la conducta humana entender tanto lo doloroso como lo que funciona bien y lo luminoso. Entonces, a, a raíz de eso ha habido investigaciones muy bonitas y de mucho impacto sobre, por ejemplo, las emociones positivas como la esperanza, el amor, la gratitud, la serenidad, el asombro, investigaciones sobre qué explique, qué predice que las parejas se lleven bien, qué impacto tiene ser optimista versus ser optimista, pesimista. Entonces todo yo lo veo como un cofre de tesoros, de hallazgos de investigación sobre qué contribuye a una vida plena. Nunca se ha tratado de decir tienes que estar contento todo el tiempo, tienes que solo tener pensamientos positivos. Eso creo que es como una simplificación. Más bien es cómo podemos aplicar lo que la ciencia ha encontrado en nuestras vidas para ser un poco más felices. Que por cierto es otra idea que me gusta, no me gusta la idea de ser felices como una categoría absoluta, sino ser más felices, como que tenemos un rango de felicidad o de bienestar y casi todos nos podemos mover un poco más dentro de ese rango, pero parte del ser humanos es experimentar de todo, dolor, tristeza, alegría. Es más, si no experimentáramos lo doloroso y lo triste, pues no sentiríamos qué es la felicidad, porque necesitamos el contraste para poder identificarlo, ¿no? Sí, de hecho, en eso que acabas de decir, Margarita, el cultivar ese proceso de la felicidad y cuando ocurre, a pesar de que estés cultivando la felicidad, ¿cómo se ve ese bienestar en medio de esa vulnerabilidad y el dolor? Muy interesante. Es de las áreas que actualmente se está estudiando, por ejemplo, en los procesos de duelo, ¿no? Y a mí me ha asombrado, yo antes pensaba eh, pues que no haya mucho que aportar en esos momentos, pero me ha sorprendido conocer el trabajo de autores como la doctora Lucy Hone, por ejemplo, y ver con mis propios clientes en terapia cómo, aún en momentos de dolor, poder ver lo que sí está bien en su vida, apreciar el apoyo que tienen, eh, apreciar las fortalezas con las que están enfrentando la situación, incluso eh, honrar ver el dolor que tienen como una señal del amor que tenían por la persona que en ese momento ya no está. Aún en los momentos más difíciles nos puede ayudar el poder ver las dos cosas. Me encanta la metáfora que usan algunos autores de pensar en el yin y el yang, no en el sentido real de la filosofía oriental de lo que viene, pero sí en el sentido metafórico de lo oscuro y lo claro, ¿no? Y cómo aún en momentos difíciles hay destellos de luz y de cosas hermosas, eh, y poder aceptar las dos partes de la vida, no negar una, pero tampoco negar la otra, porque en la vida así es, tenemos los dos componentes, ¿no? Sí, es como un proceso. Yo en el coaching lo que he aprendido es lo que es la aceptación, ¿no? Exacto. No negar lo Ujú, que nos está pasando, lo que estamos sintiendo, es tener aceptación ujú. y desde ahí cómo puedo moverme hacia adelante, ¿no? Exacto, Y fluir. Y cuando uno ujú, ya tiene esa aceptación, creo que puedes empezar a ver caminos de posibilidades, ¿no? De totalmente. cómo reconstruir tu vida y sí, ver qué opciones tienes para salir adelante. Y Margarita, ¿qué herramientas con respecto a la narrativa simple podríamos incorporar en el día a día para reescribir nuestra historia desde un lugar más compasivo y real? Bueno, para
las personas que nos escuchan, si me permiten hacerles una así breve introducción, hay una corriente de psicología que se llama psicología narrativa, que, Ujú. que estudia cómo las personas entendemos nuestra vida como si fuera una historia, una narrativa. En cierta manera, la vida de cada persona es como una novela o como una obra de teatro, y puede ser más como una comedia, espero que no sea una tragedia para la mayoría de la gente que nos escucha. Y eh, efectivamente se ha visto que así es, que entendemos nuestra vida como una serie de historias, no entendemos lo que nos pasa nada más como eventos desconectados unos de otros, sino que los conectamos como una historia. Y una de las ideas es que podemos escoger en cierta medida qué integramos a nuestra historia, como si fuéramos editores de un libro que dices, no, esto ya, esto no, esto sí, o más incluso editores de videos o de cine. Ustedes han visto que en las películas, pues bueno, cuando las películas eran de rollo, pues había cientos de metros de rollo. Hoy en día, pues ha de ser que son bytes o cómo se mide la cantidad de imágenes. Sí, A lo mejor hay sí. miles de escenas, pero no podemos abarcarlas todas. Entonces, de manera consciente o inconsciente, vamos seleccionando esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y a veces el video que tenemos de nuestra vida o la historia que tenemos de nuestra vida nos resulta restrictiva, nos hace sentir mal o nos hace sentir que no es así como nosotros realmente queremos ser. Y entonces la idea es abrirnos, bien sea en colaboración con un coach, con un terapeuta o uno mismo en un proceso de autorreflexión, de journaling, darnos cuenta qué es lo que estamos subrayando al pensar en nuestra vida y qué evidencia hay de que podría ser diferente. Por ejemplo, digamos, no sé, una mujer que su narrativa es no soy una buena madre. ¿Por qué? Porque no estoy tan involucrada como me gustaría en la sociedad de padres de familia, porque me tengo que ir en la mañana a mi trabajo como enfermera y no puedo darles de desayunar a mis hijos, porque el otro día mi hijo de 3 años se enojó conmigo y me dijo, te odio. Entonces, si va juntando esos eventos, va creando esta historia de soy una mala madre. Y a lo Mm. mejor, eh, hablando con alguien o a través, como les decía, de algún proceso, podría pensar, bueno, pero ¿qué evidencia hay de momentos en los que sí eres una buena madre? Ay, pues todas las mañanas, aunque me voy a las 6 de la mañana, dejo listo el lunch para mis hijos. O ese mismo niño que me dijo que me odiaba, ayer en la noche vino a la cama y me dijo, mami, te quiero mucho. Entonces, la idea no es que alguien nos diga, no, ¿cómo crees? Tú eres muy buena, sino ayudar a la persona o ayudarnos a nosotros mismos a encontrar ejemplos en nuestra propia vida que cuestionen esa narrativa dominante y nos permitan crear una narrativa más amplia que vaya más de acuerdo con cómo queremos ser nosotros. Em, y, y esto es un proceso muy Sí, bonito. Perdón. es como enfocarte en tus logros, ¿no? Exacto. En las cosas que sí has logrado hacer bien, Ujú, que a pesar de que no somos perfectos, yo siempre a mis hijos les digo, lo único que es perfecto es Dios, ujú, y les pido disculpas a ellos todo el tiempo, ujú. pero sí enfocarnos en lo que sí hemos hecho bien. Efectivamente. Y te diría que es enfocarse en los logros y también en otras cosas que no son solo logros. Por ejemplo, en las fortalezas de uno, ¿no? En cómo uno Mm. enfrentó una situación adversa, por ejemplo, en em, cómo nos relacionamos con otros. Eso no sé si se puede considerar logro o no, pero ver que em, todos estos diferentes elementos. Y aquí creo yo que es donde se pueden unir de una manera muy bonita la psicología narrativa y la psicología positiva, porque la psicología positiva nos da como un mapa de en qué áreas podemos concentrarnos para construir una narrativa de nosotros mismos positiva, enfocarnos en nuestras emociones positivas, ¿no? En qué momentos sentí gozo, alegría, agradecimiento,
asombro, serenidad, que no se me olviden eso, no acordarme solo de cuando me sentí frustrada o enojada. Cuando he tenido estas experiencias de flow de las que estamos hablando, de que he estado totalmente absorto haciendo cosas que son importantes para mí, ¿cuáles son mis relaciones interpersonales? Eh, ¿Qué buenas relaciones tengo con los demás? ¿Qué le da sentido a mi vida? Mencionabas a Dios, puede ser eh, la religión, la fe, una filosofía de vida, mi contribución, cuáles son las metas que he ido logrando, que es otra cosa que mencionabas. Entonces nos da como una, eh, una orientación de que algunas cosas que podría ser bueno incluir cuando pensamos en nuestra propia vida. Sí, ¿no? Y que incluso cuando en esa narrativa se reconocen esos pequeños logros, no solo pensar que son logros académicos o Claro, profesionales, sino pequeños logros de esos pequeños pasos del día a día que a veces no los vemos y que de pronto exacto. son lo más positivo que estamos haciendo hacia nosotros. Incluso mencionas mucho el tema de las relaciones, ¿no? Las Sí, relaciones humanas. ¿Y qué papel juegan las relaciones humanas en ese florecimiento personal en la narrativa de nuestra vida, Margarita? fundamental, fundamental. Cada vez hay más evidencia que probablemente el ingrediente más importante de una vida plena es tener relaciones de calidad con otras personas. Seguramente han oído hablar del famoso estudio de Harvard en el que le han dado seguimiento a un grupo de personas durante más de 80 años. Hoy en día casi todos ya han muerto porque los empezaron a estudiar cuando tenían 19 o 20 años. Eh, y era un estudio muy bonito, muy cuidadoso, en el que inicialmente les hacían mediciones de cociente intelectual, masa corporal, presión arterial, inteligencia, bueno, ya dije, cociente intelectual, pruebas de personalidad, eh, y de cada 5 años les daban seguimiento y también hacían entrevistas a profundidad con ellos. Se pasaban horas hablando con ellos, desde cómo había sido su infancia, más adelante si tenían pareja, con quién se habían casado o no, cuál era su trabajo, cada 5 años a lo largo de toda una vida. Y concluyeron que lo que más predecía la felicidad de estas personas no era el dinero, no era su éxito profesional, era la calidad de las relaciones que habían creado durante su vida. Entonces es algo súper, súper importante. Sí, y sin embargo, hoy en día yo percibo, Margarita, que hay mucha soledad. Hay mucha soledad. Las personas siento que se sienten muy solas y es importante buscar comunidad, ¿no? Sí. Buscar personas con las que te puedas identificar, relacionarte. A veces no necesariamente es la familia, a veces son grupos de mujeres que se Ujú. reúnen. Porque sí hay muchas personas solas, y qué Sí, bonito que lo mencionas porque es importante ver cómo podemos fomentar más tener relaciones significativas, ¿no? Que llenen totalmente. nuestra vida, que llenen nuestra vida. Y desde tu experiencia, Margarita, y esta pregunta te la hago como mamá de 2 niños, ¿cómo podemos aplicar esa psicología positiva en la educación de nuestros hijos, ¿no? Para ayudarlos a ser más resilientes, a tener más autoconfianza, eh, y que vayan teniendo un propósito desde pequeño, ¿no? Que se conecten más. Yo a mis hijos siempre les digo, yo lo que quiero es que seas feliz y que hagas lo que te llena en tu corazón, ¿no? No he querido ser una mamá o trabajo en ello, porque obviamente nuestra educación y todo lo que nosotros traemos de atrás, tenemos muchas creencias, ¿no? De cómo deben de ser las cosas. Entonces, a veces es difícil salir de esa caja o es un reto salir de esa caja, pero ¿qué herramientas podemos darles a nuestros hijos para que sean mejores que nosotros, para que Mm, sean niños que tengan más resiliencia, que sean más felices, que sean más conectados y que tengan una vida con más propósito? mm. Me recordaste algo de un estudio en el que se vio que, estoy tratando de acordar, que los papás que tenían más libros sobre cómo criar a los hijos, que los niños cuyos papás tenían muchos libros sobre cómo criar a los hijos, efectivamente eran más felices.
Pero lo curioso es que aunque los papás no hubieran leído los libros, o sea que es porque los papás que tenían ese interés, que querían criar bien a sus hijos, acababan teniendo hijos más felices. Me acordé de eso porque pensé, bueno, el simple hecho que tú estés pensando en eso y que quieras que sean más felices, yo creo que implica, es un mensaje que les estás transmitiendo y que les va a ayudar. Pero sí hay muchas herramientas que podemos usar y que creo que son útiles y además bonitas. Una cosa muy linda de la psicología positiva es que las actividades llamadas intervenciones positivas, o, la mayoría son cosas agradables de hacer, no es algo que digas, uy, bueno, me tengo que esforzar. Por ejemplo, uno es cultivar la gratitud. Se pueden hacer actividades como en en la tarde o en la noche antes de cenar, si está la familia junta, decir, eh, hay diferentes variantes. Una, ¿de qué estás agradecido hoy? Y se puede hacer también antes de dormir, por ejemplo, o en vez de en la cena antes de dormir. O si está toda la familia, que cuenten qué fue algo retador a lo que te enfrentaste hoy y qué fue algo lindo o bonito o qué salió bien hoy. Este es un ejercicio de Martin Seligman en el que se propone cada día escribir 3 cosas de las que de que salieron bien, 3 good things, y por qué salieron bien. Por ejemplo, me fue bien en el examen de matemáticas. ¿Y por qué? Porque estudié, ¿no? O, en fin, me salió muy bien el pastel de chocolate. ¿Por qué? Porque ayer hice una prueba. En fin, entonces se puede variar. Un es el escribir, pero si estamos pensando más en la interacción familiar, puede ser alrededor de la mesa. Otra actividad muy bonita se llama el bote de gratitud y es tomar un bote vacío y limpio de mayonesa, de lo que quieras, y que a lo largo de los días, cada vez que pase algo de lo que alguien se siente agradecido en la familia, lo ponga en el bote y cuando el bote se llene, a lo mejor al final en una sobremesa vaciarlo y volver a leer las cosas, por ejemplo. Um, Otra cosa que podemos hacer es, bueno, y también hay variaciones, puede ser de gratitud o puede ser de cosas graciosas o lo que quieran. Otra cosa importante es identificar las fortalezas de nuestros hijos y desarrollar un vocabulario de fortalezas. ¿Cómo identificamos sus fortalezas? De esto ha escrito una autora que se llama Lee Waters y ha escrito un libro que se llama Criar en las fortalezas y dice que observar en nuestros hijos qué es lo que hacen bien y que cuando lo hacen se llenan de energía. ¿Qué es lo que tienden a escoger hacer libremente? Eso nos da una idea de cuáles son sus fortalezas. Y también están sus fortalezas de carácter, que son sus rasgos positivos de personalidad. Entonces, empezar a incorporar eso en nuestro vocabulario. No solo decir, muy bien, Juanito, sino decir, muy bien, Juanito, me da gusto que seas paciente con tu hermanita. O, muy bien, Juanito, usaste tu creatividad para arreglar la bicicleta. Y cuantas más palabras tenemos, más vocabulario tenemos, es más fácil entender y expresar nuestra experiencia. Entonces, tener una mirada centrada en las fortalezas. Y de hecho se ha visto, por ejemplo, que los adolescentes cuyos padres tenían un enfoque centrado en sus fortalezas, experimentan menos ansiedad, les va mejor en la escuela, tienden a tener menos conductas de riesgo. Entonces, eso es otra cosa que podemos hacer. Y hay muchas actividades bonitas relacionadas con eso. Por ejemplo, si se identifican las fortalezas de diferentes miembros de la familia, planear actividades que respondan o encajen con alguna fortaleza. Supongan que la fortaleza de uno de nuestros hijos es el aprecio de la belleza y la excelencia. Pues a lo mejor un domingo vamos todos a un museo. Y el de otro hijo a lo mejor es el cesto, la vitalidad, y tiene mucha energía. Pues a lo mejor otro domingo organizamos una actividad que requiera de mucha actividad física y mucha energía. No sé, una carrera de bicicleta. La idea es como tener en general una inclusión de las fortalezas en la vida. No, y qué bonito porque son fortalezas que se nutren, por así decirlo, se Exacto, fertilizan. Se exacto. fertilizan
Ajá. Y eso también fertiliza, por así decirlo, esa relación familiar. Exacto, Porque cada quien exactamente. reconoce más al otro y eso a nivel indirecto de la autoestima tiene mucha influencia en los adolescentes en este caso. Claro, claro. Y otro aspecto importante tiene que ver con la contribución o la trascendencia, ¿no? Mm, Si la familia es parte de una tradición religiosa, obviamente incorporar a los hijos en esas tradiciones, en esas prácticas religiosas, sino conectarlos con qué es lo que le da sentido a tu vida. Puede ser el voluntariado, ayudar a los demás, hacer cosas eh, por otros. Realmente el, todos necesitamos, ustedes están en Miami y en Miami está un gran profesor, Isaac Prileltensky de la Universidad de Miami, que ha estudiado un fenómeno que se llama mattering, to matter, que es ser importantes. Y él ha encontrado que las personas necesitamos sentirnos valorados y también aportar valor. Y esta segunda parte a veces no nos acordamos tanto, sentir que importamos, que tenemos algo que aportar. Así que los niños, aunque sean pequeños, pueden, por ejemplo, si se acercan las fiestas decembrinas, contribuir, dar sus abrigos que ya no les quedan a un banco de ropa o a una... eh, en fin, hay infinidad de actividades para ayudar a los demás y pueden ser pequeñas y eso va como sembrando en ellos, me encantó lo que dijiste, como la noción de que fertilizar. pueden, sí, exacto, fertilizar. Contra la soledad de la que hablaba Carla, incluirlos en las reuniones familiares, si tienes la suerte de reunirte con tu familia extensa, que estén en la mesa, no que nada más se vayan con el celular, sino que estén y que oigan las historias de sus tíos. Y, en fin, me estoy extendiendo mucho. Y no, 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 encantada de para verdad, nada. porque es un punto aparte muy importante. Hoy en día a veces, incluso antes cuando crecimos, era como que los niños allá, los adultos acá. Ujú, No, deberíamos estar todos en grupo, ¿sí? ujú. Justamente lo que acabas de decir, que los niños estén escuchando las historias de los tíos, ¿no? Y eso hace que esas relaciones se fortalezcan. Margarita, cambiando un poco el tema, ¿sí? Sí. Hay una pregunta que tengo en la cabeza y es que muchas veces muchos atravesamos por momentos de cambio donde nos toca reinventarnos, ¿sí? Ujú, ¿Cómo sería reinventarse desde una narrativa más compasiva en lugar de hacerlo desde la exigencia o la culpa? ¿Tú ujú, crees que el flow puede aparecer también en estos momentos de reinvención, cuando ujú. soltamos el control y decimos, vale, vamos a confiar en el proceso? Creo que sí. Bueno, es que creo que se usan la palabra fluir o flow de dos maneras diferentes. La más coloquial tiene que ver pues voy a fluir con la vida, no me voy a resistir, a responder a lo que la vida en este momento me está exigiendo o sugiriendo. Ese es un sentido. Eh, y creo que es importante también no vivir constantemente como yendo contracorriente, sino aceptar en lo que podemos controlar y lo que no. Ujú. Y la otra acepción, que es de la que hemos estado hablando más, que es la, digamos, la científica de la psicología positiva, es lo que hemos estado hablando de qué actividades nos dan esta sensación de absorción, que no mencionamos que después nos sentimos muy bien, por cierto. Entonces, ¿cómo se puede conectar esto con los momentos de transición en la vida? Creo que no se conecta tanto en lo emocional, en la compasión de la que hablabas, que creo que es importante y me gustaría hablar, pero sí se conecta mucho con cuestiones como qué quiero hacer, de qué quiero hacer más y qué quiero hacer menos, ¿no? Si estás en un momento de transición laboral, por ejemplo, sabemos, Carla, que tú tuviste una vida corporativa y ahora te dedicas al coaching. Entonces, en momentos así, puede ser importante ver qué nos hace entrar en flow. Y si tenemos la suerte de poder escoger una actividad que te hace entrar en flow, pues irte por ahí, ¿no? O al menos eh, ajustar en la medida de lo posible. No siempre tenemos carta blanca para decir voy a hacer exactamente lo que quiera, voy a diseñar mi trabajo desde cero, pero sí podemos, y esto se ha visto, dentro del trabajo que hacemos, hacer ciertos tweaks o ciertas pequeñas modificaciones para hacer más de aquello en lo que somos buenos, de aquello en lo que nos implicamos realmente, de aquello en lo que entramos en flow,
y hacer un poco menos de las tareas que nos parecen aburridas o no significativas. Entonces creo que en un proceso de transición vital, estar conscientes de nuestras habilidades, nuestras capacidades y de qué nos hace entrar en flow nos puede ayudar a diseñar o escoger entre las opciones que tenemos. Y acabas de mencionar también que para ti era una palabra muy importante el tema de la compasión, ¿no? Y también yo he visto en tus publicaciones que mencionas mucho también la presencia, la palabra presencia, propósito y el gozo. ¿Cómo podemos conectar estos elementos para poder vivir una vida con sentido y bienestar? Sí, creo que la otra parte importante en las transiciones y que tú has mencionado, ustedes han mencionado, es esto de la compasión. ¿Qué es la compasión? Me gusta mucho una definición que dice tratarte a ti misma o a ti mismo como tratarías a un buen amigo. Entonces, si las cosas no salieron bien o si el trabajo que estás dejando no es lo que tú hubieras esperado, ok, aceptarlo, no decir que fue maravilloso, pero también eh, no le dirías a tu amiga, pues qué tonta fuiste de aceptar ese trabajo, obviamente no evaluaste bien las posibilidades. No, pues seguramente le dirías, bueno, escogiste con la información que tenías en ese momento, hiciste lo mejor que pudiste. Y se ha visto que el tratarnos a nosotros mismos con compasión nos ayuda a seguir adelante. No quiere decir que nos libere de nuestras responsabilidades, pero nos ayuda a salir adelante. Es que sé que tienes el tiempo limitado y la verdad que queríamos agradecerte por este tiempo que has pautado para nosotras. Sé que tienes una agenda muy llena, pero si pudieras dejar un mensaje a nuestra audiencia. Para nosotros el arte de habitarte es un podcast que queremos llevar herramientas a las personas comunes que sean prácticas para poder mejorar su día a día, para mejorar su vida de adentro hacia afuera, ¿no? ¿Qué recomendación y qué mensaje final pudieras dejarle a aquellas personas para poder habitarse mejor? Pues conectándolo con lo que hemos hablado hoy, eh, hacer aquellas cosas en las que se sienten realmente plenas, que les traen una sensación de satisfacción después, y cultivar sus relaciones con los demás, ponerle atención y darle importancia a las personas que queremos, porque el tiempo pasa muy rápido y priorizar nuestras relaciones es una de las mejores maneras de invertir en el tiempo. Sí, Margarita, gracias por compartir tu visión con nosotras, con tanta claridad, con tanta humanidad, por tu tiempo. Y nos recuerda que el bienestar nace cuando conectamos definitivamente con nosotros mismos, de tener compasión por nosotros mismos y tener relaciones significativas en nuestras vidas. Gracias a ustedes, Gracias es un por placer. acompañarnos, Un Margarita. De placer verdad para que mí estar con encantada. ustedes. Gracias por recordarnos todo, que cada cosa que hacemos es importante y que justamente el fluir o el flow es dejar llevar, ¿sí? Esa razón o esa misión por la que estamos aquí en este mundo y es vivirla, compartirla, pero también sentirla. Ay, muchas gracias a ustedes, un placer hablar con ustedes. Muchas gracias. Un placer, Margarita, Gracias. gracias.